Hola a todos. Bueno, retomamos cosas con Proxmox, una plataforma que para mí es súper útil, súper potente. Vamos a comenzar tema de contenedores. No los hemos tocado hasta el momento. Una plataforma que nos permite manejar contenedores, algo que en este momento se necesita, lo cual nos va a permitir dentro de un clúster o dentro de un sistema único Proxmox poder comenzar a implementar microservicios, containerización, lo cual vuelve el sistema totalmente versátil. Espero el video les sea útil, ya saben, un placer para mí poder estar con ustedes. Todas las inquietudes que tengan, no duden en ponérmelas en los comentarios, con todo gusto se las resuelvo. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, cliquen la campanita para que les llegue notificación de nuevo contenido y like a los videos. Nos vemos en el transcurso del video. Gracias. Bueno, iniciamos el laboratorio para hoy. Lo primero que vamos a hacer, pues, es verificar que toda la plataforma esté bien. Como podemos darnos cuenta, pues ya está acá instalado nuestro sistema. Tenemos un servidor único en el que ya están corriendo los servicios completos para máquinas virtuales y para contenedores tipo LXC. LXC significa Linux Container, entonces tenerlo en cuenta. Acá nuestro servidor también ya está totalmente funcional. Los recursos están perfectos. Tenemos una máquina con 4 cores virtuales, porque es un laboratorio virtual, y 16 GB de RAM. Aquí los vemos, en el cual vamos a hacer nuestras pruebas de contenedores. Adicional a eso, pues ya tenemos unos almacenamientos, los que siempre nos crea de forma predeterminada el sistema cuando hace la instalación. Igual yo agregué más capacidad para poder tener la capacidad necesaria para poder tener nuestros contenedores en un volumen. Para esto, pues vamos a crear dentro de este disco que ya asigné, vamos a crearlo como un LVM theme. Le vamos a decir que cree un theme pool. Ya aquí nos selecciona el disco, está perfecto. Y aquí le voy a decir theme pool 1. Y aquí ya quedaría creado nuestro pool para crear los contenedores de hoy. Esperemos que se quite la interrogación. Listo, ya lo tenemos acá. Perfecto. Bueno, entonces como siempre hemos hecho, el proceso de creación de elementos en Proxmox siempre va a ser por la parte superior derecha, en la cual vamos a ver que están las opciones de crear máquinas virtuales y crear contenedores. Nunca habíamos utilizado la de contenedores. Vamos a usarla el día de hoy para poder generar nuestro laboratorio. Entonces, lo primero que hacemos es dar clic en el botón de crear contenedores y aquí nos sale el asistente muy parecido al de las máquinas virtuales. Entonces, lo primero que nos va a preguntar, pues, en qué nodo. En este caso tenemos un solo nodo, no podemos cambiarlo, solo tenemos uno, entonces queda allí. El ID de la máquina, este lo podemos cambiar, podemos ponerle el ID que querramos. Importante tener en cuenta que no esté repetido, si no, no nos va a dejar crear el contenedor. El hostname no lo tenemos que cambiar. Vamos a dejar marcadas las dos casillas que están abajo. En un video posterior les voy a explicar qué función cumplen estas casillas. En password vamos a asignar un password. Como bien saben, un password que sea seguro, es decir, que tenga 8 caracteres como mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. Podemos cargar llaves SSH, en este caso no lo vamos a hacer. Siguiente paso nos dice seleccionar un template, pero resulta que no tenemos templates. ¿Qué sucede? Para poder generar contenedores necesitamos tener los templates. Los templates son preconfiguraciones de máquinas en las cuales tenemos que hacer, de las cuales vamos a generar nuestros contenedores. En este caso, como no hemos hecho ninguna descarga de nuestros templates, pues no tenemos cómo desplegar ningún contenedor. Para eso, tenemos dos opciones. Entonces, nos vamos al almacenamiento y casualmente ya estamos en los almacenamientos, nos vemos acá. Si nos damos cuenta,
Bueno, este es el pool que creamos. Vemos que están VM Disk o discos para máquinas virtuales, CT Volumes, contenedores, volúmenes de contenedores y permisos. Acá, eso es para guardar los contenedores como tal. En local vamos a encontrar que están backups, imágenes ISO y templates para contenedores o CT templates. Entonces, aquí es donde tenemos que ir primero para poder descargar nuestros templates y poder generar contenedores. Entonces, ¿cómo podemos generar los contenedores? En primera instancia es descargarlos. En este caso, yo ya tengo acá el link creado. Yo se los voy a dejar en la descripción, en donde podemos descargar contenedores. Acá vemos varios contenedores, distribuciones que se están soportando y todo el proceso de cómo se pueden descargar y activar contenedores. Template de contenedores. O podemos irnos directamente bueno, si lo descargamos, le damos clic en Upload, básicamente nos va a preguntar dónde podemos seleccionarlo. En este caso no he descargado ninguno, entonces simplemente lo voy a cerrar. Está la opción de descargar desde un URL, simplemente buscamos el URL, le damos copy acá y una vez está listo, simplemente le damos clic en Download, o está la opción más sencilla, que es la que viene integrada y es la que se llama Templates, y acá si hacemos clic ya encontramos una serie de contenedores preconfigurados para poderlos descargar de forma que sea muy rápido sin tener que ponernos a buscar en internet. ¿Cómo es el proceso? Pues básicamente vamos a buscar el contenedor que queremos descargar. En este caso voy a descargar el de Ubuntu 24.04. Podríamos seleccionar cualquiera. Eso es importante que les quede claro. Pero en este caso yo quiero descargar el del 24.04. Le doy clic en Download y él va a iniciar el proceso de descarga. Este proceso él se encarga de hacer absolutamente todo. Si se dan cuenta, esto es una descarga bastante rápida. Estos templates son muy pequeños. En este caso, miren, mide 20.7 megas. Y aquí nos salió. La tarea está ok. Le damos clic en cerrar y ya nos quedó acá. Voy a descargar algunos otros más y ya continuamos. Bueno, ya finalizó el proceso de descarga de algunos contenedores. En este caso, descargué 3 contenedores, uno para Ubuntu, otro para CentOS y otro para Alma Linux. Ya teniendo estos contenedores acá, estas descargas listas, ya podemos hacer el despliegue. Importante, como les dije hace un momento, miren el tamaño, son bastante chicos, lo cual hace que sea muy rápida la descarga. Ahora sí vamos a hacer el proceso de creación. Importante, pues, aquí simplemente nos vamos al menú, que este menú es siempre fijo en la consola de Proxmox. Le damos clic en crear y aquí, al igual que la vez pasada, pues simplemente vamos a cambiar acá con la clave segura. Damos clic en siguiente. Seleccionamos el template. Podemos seleccionar cualquiera. Voy a seleccionar Alma Linux. Siguiente. Bueno, acá está el espacio de discos. En este caso, siempre nos va a predeterminar un disco y si se dan cuenta también nos preselecciona el espacio donde va a alojar los discos. Siempre va a ser el disco donde tiene mayor capacidad. En este caso, yo prefiero darle un poco más de espacio, que sean 16 gigas. Podemos agregar más discos, claro. Simplemente le damos clic en Add. Entramos allí, si bien queda en admiración, que básicamente los datos no están completos. Aquí podemos decirle que va a ser de 32 gigas y que lo vamos a montar en slash, por ejemplo, o en slash home, no sé, la ubicación donde prefieran. Si se dan cuenta, acá ya se quitó la alarma. En el caso de este template que estamos creando para contenedores, lo vamos a dejar solo con el disco de 16 gigas. A continuación, seleccionamos CPU, vamos a hacer clic acá en CPU o en siguiente. Vamos a dejarla con 2 virtual cores. Ahí le damos clic en siguiente. A continuación nos pregunta la cantidad de memoria. Vamos a dejarlo en 512. Todos estos valores de almacenamiento
CPU y disco pueden ser modificados posteriormente. Como esto va a ser un template, no importa, porque cuando lo vayamos a desplegar, pues simplemente ajustamos los parámetros a la necesidad de lo que estamos haciendo. Damos clic en siguiente y aquí ya nos dan los parámetros de red. En este caso, si se dan cuenta, ya nos asignó una tarjeta de red. Una vez creado podemos asignarle más tarjetas, depende de la necesidad. La va a llamar ETH0. La relaciona al bridge 0. En este caso solo tenemos un bridge, entonces está bien. VLAN, si tuviésemos VLAN, pues tendríamos que seleccionar la VLAN. En este caso no tenemos VLAN. A nivel de direccionamiento IP, nos da dos opciones. Una es estática y la otra de DHCP. Si le damos estática, simplemente tenemos que dar los parámetros de la dirección. Entonces, siempre importante darle el direccionamiento / la máscara. A continuación, el gateway. Siempre el gateway válido. ¿Cómo podemos saber que los datos están bien llenados o son válidos? Por ejemplo, miren que aquí le quité un dígito a la máscara, sí, a la máscara, y la opción de continuar se deshabilitó. Entonces, en este caso simplemente completamos los datos y ya lo dejamos listo. Clic en siguiente, nos va a preguntar el DNS. En este caso, como le estamos dejando una dirección estática, vamos a tener que colocarlo. En mi caso es la dirección terminada en 2. Y ya, a continuación, le damos clic en siguiente y nos sale el resumen con todas las configuraciones que hicimos. Una vez finalizado, simplemente, pues yo lo voy a dejar que arranque inmediatamente y le doy clic en Finish para que cree el contenedor. La creación duró un par de minutos, ya continuamos. Bueno, como en todas las creaciones de elementos de Proxmox, pues ya nos muestra un resumen. Acá vemos que la tarea terminó OK. Cosas importantes que podemos ver, él hace un proceso de descompresión del template que descargamos de Alma Linux, crea los IDs únicos para la máquina y una vez termina la deja lista. En este caso ya podemos cerrar acá y si nos damos cuenta el contenedor ya está aquí, pues el template de contenedor. Aquí simplemente podemos ir a la consola y ya nos va a dar acceso al contenedor. Si se dan cuenta, acá ya el sistema operativo está totalmente funcional y vamos a poder ingresar. La clave, el usuario siempre va a ser root, en este caso de máquinas, y la clave que le asignamos en el momento de la creación. ¿Cómo podemos verificar si los datos están bien? Simplemente vemos que tenga IP 192.17.100, acá ya la vemos, está correctamente configurada, tenemos las dos interfaces y aquí ya podemos hacer la configuración que necesitemos dentro de nuestro contenedor. Este es un template que nos va a permitir más adelante poder hacer instalaciones de contenedores a través de herramientas como Docker. Importante, para poder administrar los contenedores necesitamos la herramienta apropiada y una de estas herramientas, que es la más popular, es Docker. Como tal, Proxmox no es capaz de hacer administración autónoma de los contenedores, por eso se necesitan herramientas. Pero acá ya dejamos toda la base lista para que nuestros contenedores queden totalmente funcionales. El paso siguiente es hacer todas las configuraciones necesarias dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro template. En este caso, pues lo primero es actualizarla. Efectivamente ya tenemos conexión a internet satisfactoria. Aquí simplemente hacemos todos los procesos de configuración. Si necesitamos instalar elementos, hacer alguna configuración de algún parámetro, pues simplemente lo hacemos, lo dejamos listo y una vez esté listo lo convertimos en template y para videos posteriores vamos a ver cómo se hace la instalación de Docker
y cómo se hace todo el proceso de despliegue de microservicios. Pues esperemos a que acabe y vamos a ver cómo se convierte esto en un template en el siguiente paso. Bueno, entonces algo que no omití, se me pasó mostrarles, es la asignación de recursos. Entonces, en este caso, como nos damos cuenta, la memoria efectivamente son 512 megas, con 512 megas de caché y un disco de 15 gigas, de 16 gigas. Entonces, si se dan cuenta, el contenedor realmente es bien chiquito. A nivel de recursos de red, pues bien, aquí ya tenemos la tarjeta de red asignada, nos está mostrando los parámetros de red que le indicamos y a nivel de DNS también la configuración que le indicamos. En este caso, pues ya tenemos listo todo. La consola nos va a permitir ingresar nuevamente al contenedor, al template de contenedor. En este caso, simplemente ingresamos con el usuario root, la clave que le asignamos y ya aquí tenemos el disco. Para poder convertirlo en contenedor, perdón, en un template, vamos a tener que apagar la máquina. En este caso, vamos a darle el comando de apagado. Perdón. Listo, ya quedó apagada. ¿Cómo podemos verificar que esté apagada? Es cuando cambia el icono acá en esta zona. Mire, ahí ya quedó el cuadrito que nos muestra que es un contenedor. Y para convertirla, nos vamos acá al menú de More. Y aquí está la opción de convertir a template. Convert to template. ¿Está seguro que desea convertirla? Le damos clic en sí. El proceso demora unos pocos minutos. Y una vez termina, esto lo podemos ver acá en el log. Si se dan cuenta, el icono ya cambió. Este icono ya pasó del cuadrito a una hojita con un cuadrito. Esto que nos indica que ya es un template. ¿Qué podemos hacer ahora con el template? Lo vamos a poder clonar y lo vamos a poder remover, ya que una vez convertido en template ya queda de forma fija así. En el caso de que necesitemos modificarlo, entonces básicamente toca clonarlo y hacer el ajuste a nivel del sistema operativo que necesitamos. Pero igual, si vamos a generar un contenedor a partir de este template, básicamente le damos clic en clonar. Él nos va a sacar un pequeño asistente en el cual vamos a tener los mismos parámetros que nos dan en la primera hoja de la creación del elemento, y es en qué host lo vamos a crear. Pues no tenemos sino uno en este. El ID lo podemos dejar con el 101, si bien él automáticamente toma el consecutivo. Hostname, pues no tenemos que cambiarlo. Resource pool, no tenemos resource pool. Entonces no es necesario tampoco seleccionar nada allí. Y en el modo de clonado nos va a sacar varias opciones. En este caso nos va a sacar de forma predeterminada el que se llama Linked Clone. Un Linked Clone es básicamente un clon de la máquina, pero en el que solo se están guardando los cambios. El resto o la parte gruesa de la información se va a tomar del contenedor principal. O podemos crear un clone full, que es básicamente tomar una foto del contenedor que ya tenemos como template. En este caso les voy a mostrar el de un clon linkeado o un clon heredado, y le damos clic en close. Si se dan cuenta, el proceso de creación es supremamente rápido, se demora unos pocos segundos. Aquí ya podemos ver que terminó, está en estado OK, y aquí simplemente ya lo podríamos prender. Una vez prendido, miren, ya quedó prendido, ya está mostrando que los recursos están siendo asignados. Simplemente podemos entrar a consola y trabajarlo como lo hicimos con el template.
Cosas que tendríamos que hacer cuando hacemos este tipo de tareas es ingresar y lo primero es cambiar el nombre. En este caso, si nos damos cuenta, el nombre es 700. Y tendríamos que ajustarlo porque ya no es 700 sino 101. Vamos a hacer el ajuste ahí rápido. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en el laboratorio de hoy iniciamos con la primera parte de creación de contenedores en nuestra plataforma Proxmox. Importante, de aquí para adelante falta bastante. Solo creamos un contenedor que va a ser un template para poder hacer displays más amplios. ¿Qué nos falta? Lo que vamos a ver en laboratorios posteriores. Vamos a tener que instalar Docker o un administrador de contenedores para que pueda hacer la magia de los contenedores, que es básicamente la creación de elementos a medida que requiera la plataforma. Hoy básicamente quería mostrarles la versatilidad de Proxmox y cómo podemos ampliar la plataforma, cómo podemos utilizarla para hacer otro tipo de servicios. Algo bien importante es que no necesitamos ni más máquina ni más elementos. Necesitamos la instalación base de Proxmox. Bueno, espero que el laboratorio les haya gustado, les haya servido. Ya saben, todas las consultas son bienvenidas. Estoy totalmente abierto para poder resolver dudas e inquietudes. Y ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos y cliquen la campanita. Y muchas gracias por acompañarme. Chao.